Crecer es de las partes más difíciles de la vida. Y aunque todo el tiempo estamos creciendo, en la adolescencia es cuando sufrimos más cambios. Los cambios nunca son malos, nos hacen mejorar como personas. Y hoy hablaremos de un personaje que fue odiado en la segunda parte de su historia, pero amado en la primera. Como dice en el título, tenemos a Steven, que pasó de ser un niño bueno, amable, cariñoso y afectivo, con anhelos de salvar a todo el mundo y buscar el bien común para todos, a un adolescente con dudas, con miedos y expectativas del futuro nulas, sin tener ni idea de quién es. Y analizaremos por qué llegó ahí y si realmente tuvo un motivo válido para que haya sucedido todo este cambio. Sin nada más que agregar a esta intro, hoy veremos. Primero iniciemos intentando entender qué es el cambio y cuál es su función dentro de nuestra vida. Cuando hablamos de cambio, es una adaptación en modo de respuesta a los entornos dinámicos y crecientes de la vida, pero siempre visto como una necesidad social. Con esta definición nos damos cuenta de que el cambio es más que nada una adaptación a alguna cosa que pueda suceder en nuestra vida. Entonces existen demasiados. Sale otra pregunta, ¿cuáles son los importantes? Para poder resolver esta pregunta, por ser tan compleja, debo dividir en dos partes esta parte del video, que sería la niñez y la adolescencia. Pero antes de comenzar con la niñez, tenemos que definir qué genera un cambio. Y el cambio no es más que nada que la consecuencia de la adaptación de algún momento de nuestra vida. Pero como estamos hablando de un tema muy específico y social, entenderemos como el cambio para una necesidad ya sea personal o grupal. Claramente Steven tuvo que pasar por muchos procesos psicológicos dentro de lo que fue su niñez, y estos procesos tienen que ver con las necesidades que tuvo que suplir para su familia. En este caso fueron las gemas. Y las principales necesidades que tenían ellas era terminar la guerra y salvar a otras de sus compañeras. Mientras las necesidades personales de Steven no era más que conocerse a sí mismo, quién era su madre y por qué hizo todo lo que hizo. Pero eso era para Steven. Para las demás personas, ¿qué es lo importante? Dentro de nuestra niñez tenemos varios factores que nos pueden generar cambios, como sería la escuela, la familia y las relaciones sociales. Y podemos ver que Steven tiene carencias en las tres. En principio él no fue a la escuela, por lo cual no pudo generar relaciones sociales sanas. No tenía amigos, no tuvo pareja por mucho tiempo y los conocidos que tenían eran más que nada como los personajes de su historia. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchos podrán creer que los amigos que tenía eran Sandy y Lars, pero realmente solamente eran conocidos para él. Ellos ni siquiera lo interpretaban como una amistad sana. Y de igual forma su relación con ellos tampoco era sana. Por eso cuando pasamos a Steven Future, él tiene mucho miedo de que el teatro que él montó se esté desvaneciendo. Y cuando hablamos su relación con Connie, también fue tóxica al principio. Ella no buscaba un amigo. Realmente lo que le llamó de Steven fue todo lo que ella no podía obtener al vivir encerrada con su madre. Todas estas aventuras eran un riesgo para Connie y fue el principal motivante o detonante por el cual ella se juntó con Steven. Y podemos notar que al ser Connie una niña criada en casa con valores realmente fuertes e intrínsecos a su madre, en la canción de Do It For Her nos damos cuenta de que ella realmente siente una necesidad de proteger a Steven porque así se lo inculcó Perla y esa forma de pensar la tiene por su madre. Pero bueno, estamos analizando a Steven y no a Connie. Con el tema de la familia nos damos cuenta que también tiene grandes carencias. A pesar de tener 3 madres adoptivas y un padre relajado que realmente le dejó ser lo que él quisiera hacer, tenemos una mala toma de decisiones por ellos para un futuro para Steven. Las gemas al principio de las temporadas no lograban comprender que Steven y Rose eran seres aparte y siempre esperaron que Rose volviera de alguna forma triunfante. Realmente se dan cuenta de que Steven es alguien aparte cuando él ya está llegando a la adolescencia. Por parte de su padre, no conoce cómo criar un hijo y él le da lo mejor que pudo pensar que era lo mejor para él. Suena muy redundante, pero espero explicarme de la mejor manera. No entendemos muy bien esto hasta que llegamos a Future, pero realmente el padre de Steven, al vivir igual que Connie de una forma tan estricta, él piensa que dejar libre a Steven puede generarle una mejor vida, al no mandarlo a la escuela,
al no ponerle ningún tipo de restricción hacia él mismo. Pero recordemos algo importante, los niños son niños, no tienen metas ni futuro, al menos que tú como padre le quieras dar algún tipo de motivación. Como a mí me encanta dar ejemplos, el mejor ejemplo son las dos niñas que fueron criadas para ser jugadoras de ajedrez profesionales y solamente por el hecho de ser inculcadas con esa habilidad o esa capacidad por el juego, ellas lograron ser de las mejores y una hasta campeona del mundo. ¿Qué pasa? Que el padre de Steven no le inculcó absolutamente nada más que la música y ni siquiera fue inculcada a él como una habilidad, sino fue como parte de su entorno. El hecho de que su padre fuera músico era algo muy normal para él. Entonces nunca lo ha visto como una habilidad que pueda sobreexplotar. En cambio, las gemas sí imponen sobre él una meta, que es terminar con la guerra. ¿Y qué necesidades tenía que cumplir para poder terminar con la guerra? ¿Qué cambios tuvo que tener para poder terminar con esa guerra? Aquí es cuando hablamos de la construcción del futuro. ¿Qué metas tenemos? ¿Qué habilidades tenemos para cumplirlas? ¿Y cuáles son los ideales de tu familia para tu futuro? Tomemos en cuenta de que Steven era un personaje sin ningún tipo de habilidad para la guerra. Era alguien empático, sin ningún tipo de destreza física y tampoco tenía mucha habilidad para el combate. Aún así, como dice el proverbio, la constancia vence a la habilidad. Y Steven termina aprendiendo todas estas habilidades que para él eran complicadas o tal vez no eran su tipo de habilidad que pudo haber desarrollado de mejor forma como el canto. Pero al ser una serie donde el protagonista tiene que ser empático, pues estas habilidades de empatía logran hacer que la guerra termine, aunque parezca de una forma chistosa. El personaje con menos habilidades bélicas es el que logra terminar con todo, por no tener habilidades bélicas. De Steven haber tenido las habilidades que tenían Future y la pasión por destruir, la historia había sido diferentísima. Pero ya con esta parte cerramos la parte de la niñez. Ahora tenemos un poco de historia del por qué Steven va a tener los cambios en su adolescencia. Dentro de esta misma voy a poner tres grandes cambios que para mí significan los más importantes para un adolescente. El amor, el futuro y el físico. Dentro del amor hay tres grandes preguntas. ¿Quién me ama? ¿Necesito ser amado? ¿Y por qué necesito ser amado? Es importante saber quién nos ama, porque al momento de darle cara o rostro a las personas que nos aman, podemos sentir seguridad o confianza. ¿De qué nos sirve esta seguridad y confianza? Cuando tú tienes el apoyo de alguien que te ama, todo lo que los demás te puedan llegar a decir no te interesa. Porque las palabras son fuertes, pero solamente a las personas que tú le das el valor a sus palabras son las que importan. Y en este caso siempre va a ser a las personas que te aman o a las personas que tienes cercanas. Al menos en esta parte Steven jamás lo sufrió. Siempre tuvo personas que lo amaron. A pesar de que él siempre quiso el amor de su madre, cuando se lleva la decepción de que su madre fue alguien realmente egoísta y malvada a sus ojos, él decide no necesitar de su amor. Pero sí había una persona del cual él necesitaba su amor, y era Connie. Pero esto no lo puedo abordar hasta primero abordar la parte del futuro. Y en esta también hay preguntas. ¿Qué será de mí? ¿Qué hacer con mi vida? ¿Necesito estudiar una carrera, un oficio? ¿Cómo voy a vivir? Para Steven estas preguntas fueron un poco más complicadas porque al no haber ido a la escuela, no tiene por qué estudiar. Al vivir con y por las gemas, jamás tuvo que pensar en cómo sobrevivir. Realmente esta parte ya la tenía solucionada. La pregunta del cómo viviré ya estaba solucionada para él desde un principio. Literalmente Steven estaba jubilado. ¿Qué pasa? Que esto realmente afectó su psique. Su único objetivo en la vida era terminar con la guerra. Si la guerra ya tenía solución, entonces, ¿qué tenía que hacer él? Él había tomado la posición de un líder, pero al mismo tiempo enseñó a todas las gemas que no necesitan de un líder. Volvió a toda la sociedad de gemas en organismos independientes. Al ser realmente las gemas superiores a él en muchos aspectos, no necesitaban de Steven. Aún así, él necesitaba un motivo de vida, y creo que todos hemos pasado por eso. En los cambios físicos, pasamos por un proceso de aceptación. La pregunta que ronda nuestra mente en la adolescencia es qué tan perfecto soy o qué tan bello soy o qué necesito para gustar a otras personas. Todos tenemos un estándar de belleza. Para algunos será uno y para otros será otro. Pero el estándar existe y la perfección de cada uno de nosotros también existe. Hoy en día están muy de moda los memes de Biscuit Oliva y de todos los de Baki con un cuerpo perfecto. Y a pesar de que los hombres no necesitamos tener el cuerpo perfecto, sí aspiramos a tener ese lavadero que muchos desean. O tal vez ni siquiera eso. Aspiramos a algo que nos guste. Tal vez ser delgados y ser muy aesthetic boys, pero siempre hay una aspiración a tu rango de belleza que deseas.
Aunque lo deseemos, tal vez nuestro físico nunca pueda llegar a ser el de Biscuit Oliva, porque tal vez no tenemos los genes o la capacidad o el tiempo para poder generar esos músculos. Caemos en una negación sobre nuestro cuerpo y más cuando somos adolescentes. ¿Por qué no tengo el rostro que quiero? Tal vez porque no soy güero, tal vez porque no tengo los ojos verdes, el cabello chino. Cosas que deseamos, que creemos que nos harán perfectos. Claramente para cada sociedad es diferente. Tal vez a alguien de Rusia le parezca mucho más atractivo alguien de ojos color café. Es un ejemplo, bueno, tal vez no sea así, pero vamos a eso. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Steven? Podemos ver que Steven desea cambiar su físico, desea cambiar su manera en cómo lo ven las personas, se le puede ver con dieta, porque él desea algo que tal vez para él es importante, un físico atractivo o simplemente quererse sentir bien consigo mismo. Busca un estándar de lo que él quiere llegar a ser. Y cuando vemos al Steven Diamante, podemos ver que los cambios físicos que él siente en ese momento se ven representados por su forma. A pesar de que Steven es rosa, se puede ver un torso amplio, una cara mucho más varonil y puede llegar a ser su perfección para él mismo. Esto no es más que mi perspectiva, pero pienso de que Steven en algún momento deseó ser fuerte, deseó ser alguien más agresivo y alguien que pudiera solucionar todo de la manera más rápida y no llorar tanto como lo hacía cuando era de niño. Esto solo generó a este monstruo que podemos llegar a ver al final de toda esta serie y que también rompiera a uno de sus subordinados. Y lo peor de todo, lo que lo hizo sentir más mal es que funcionó. Cuando vemos a Jasper inclinarse ante él por el hecho de que la madrió, quedamos realmente sorprendidos. Esa gema tan ruda que nunca deseó que Steven fuera su diamante, al ser destruida se da cuenta de su superioridad y Steven, en lugar de sentirse superior, se da cuenta de que jamás fue lo que deseó. Cuando ve a Jasper feliz por servirle y en lugar de tenerle miedo, se da cuenta que no es la ruta que a él le hubiera gustado seguir. Entonces se arrepiente. Y es cuando busca un poco más sobre su familia y la de su papá. Pero antes de ir a eso, regresemos un poco con lo de Connie. Al haberles dado ya contexto de toda esta parte de lo que es Steven, podemos llegar a entender por qué le pidió matrimonio. No es que Steven no supiera que Connie lo quería, sino que él ya no encontraba otro motivo por el cual vivir. A diferencia de él, Connie sí tenía sueños, tenía estudios y tenía motivaciones por el cual seguir viviendo su vida. Steven, como joven tercermundista, ya quería juntarse y tener hijos, literalmente. ¿Qué más podía hacer si ya tenía toda la vida solucionada? Aquí voy a volver a explicar algo importante y un poco complicado, que es la diferencia entre el sentido de la vida y los objetivos de la vida. Cuando tenemos un objetivo de vida, es cuando nos planteamos una meta por el cual vivirla. Ejemplo, Connie quiere llegar a ser parte de la NASA cuando termine su carrera. Todo lo que va a construir lo va a construir a partir de ese objetivo por el cual quiere vivir. Pero cuando hablamos del sentido de la vida es un poco más complejo porque este dependerá de cada una de las personas. Son las conductas que tomas a partir de lo que deseas vivir. En el video pasado hablamos sobre la felicidad y ese es un sentido de la vida. Querer ser feliz es darle ese sentido. No es un objetivo como tal que puedas llegar a tocar, pero es algo por lo que deseas vivir. Es la conducta o las actitudes que tomas al vivir tu vida. Creo que la mejor pregunta para este ejemplo es ¿qué tipo de persona quieres ser al vivir tu vida? Imagínate que estás viviendo en una serie y que cuando alguien la vea diga, el sentido de la vida de este personaje fue este. El ejemplo que voy a dar no tiene nada que ver con Steven Universe, pero creo que es el mejor. Vamos a poner a Naruto. El objetivo de la vida de Naruto era convertirse en Hokage. Era su meta y era por lo cual él quería seguir viviendo. El sentido de la vida de Naruto era esforzarse para demostrarle a todos los demás que él, a pesar de todo lo que fue, podía llegar a ser Hokage. La actitud que tomó ante la vida para poder vivirla fue ser feliz a pesar de todo lo que los demás podían llegar a decirle. Pero el objeto de su vida fue llegar a ser Hokage. Una vez que lo tuvo, pues cambió de objeto. Tal vez sus hijos o Hinata o no sé quién pueda llegar a ser su nuevo objeto de vida, porque no he visto Boruto. Pero lo tiene que cambiar. Pero el sentido ahí está, demostrar quién era él y por qué lo quería hacer. Para Steven esto fue muy complicado, porque su sentido de vida era el mismo que su objetivo de vida. Acabar con la guerra de las gemas, demostrar que él no era diamante rosa, ser el líder que su madre nunca fue. Y cuando se da cuenta de que nadie necesita un líder, nadie necesita de su empatía, nadie lo necesita,
este sentido de vida desaparece. Y por eso, por último, le reprocha a su padre de no haber conocido a su familia, porque él piensa de alguna forma de que esta familia que no conoció le pudo haber dado un sentido de vida diferente. Se enoja con su padre por no haberle dado algo de que sostenerse a su vida humana. Cuando conocemos la historia de Greg, nos damos cuenta que él todo lo que quería era menos tener una vida humana. Pero nos damos cuenta que también Greg pasó por eso en su adolescencia, en la etapa de los cambios. Y ahorita Steven está harto, pero tal vez cuando crezca se va a dar cuenta de lo tonto que fue, de lo inútil que es reprocharle a tus padres algo que ellos no conocen. Nadie es perfecto y nadie sabe por qué la vida funciona de esa forma. Solo haces lo mejor para otras personas. Cuando tus padres te aman, créeme que nadie te quiere lastimar. A veces te lastiman más intentando protegerte del mundo, pero nunca es su intención lastimarte. Así funciona un papá. Y con esto llegamos al final del video. Viendo los comentarios del anterior video, me doy cuenta de que quieren que les explique todo. Pero no me gusta, quiero que lo piensen. Puede llegar a sonar demasiado soberbio. Pero este es el punto de los videos, que tú mismo reflexiones esta parte, que unas todos los pedazos que yo te dejé para que generes tu propio criterio. Porque aún me faltó hablar de muchas cosas. Su relación con las gemas, tal vez de la relación con su madre, con Lars y Sandy, con los de la isla, o hasta con los Steven Sandía. Pero yo pienso que con la información que te acabo de dar, puedes unir los hilos suficientes como para generar tus propias teorías. Y eso me gusta. En los videos anteriores he visto las teorías que llegan a poner en los comentarios y me gusta verlas porque me doy cuenta de que unen cabos que yo ni siquiera me doy cuenta. El video ya es muy largo. Con esto lo termino por completo y espero que les haya gustado. Yo sé que es incompleto, pero es la mejor forma que tuve para explicarlo. Gracias.